Hola, bienvenidos a la tercera cápsula de trabajo para elaborar la planeación didáctica tipo bajo la modalidad en línea a consecuencia de la pandemia de COVID. En esta cápsula ofrecemos algunas claves para identificar la estrategia más idónea a fin de diseñar las actividades de aprendizaje, aquellas que los alumnos realizarán en función de los contenidos. Asimismo, veremos cuáles serán los métodos de enseñanza más pertinentes para diseñar actividades de enseñanza, es decir, las actividades que el docente va a realizar, como, por ejemplo, videos o desarrollos de la sesión virtual para los contenidos. De igual manera, podremos identificar los instrumentos de evaluación para las evidencias a revisar por el docente, así como los requisitos de acreditación para el curso. Para seleccionar nuestra orientación didáctica a fin de desarrollar nuestras actividades, revisaremos un par de aspectos pedagógicos. Bien, ¿qué entendemos por estrategia de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son una serie de procedimientos cognitivos para poder promover los aprendizajes de manera significativa que implican actividades que estén orientadas a un fin. En este caso sería el desarrollo de los conocimientos y las habilidades. ¿Cuáles serían las preguntas clave para dicho aspecto? Bueno, en un primer momento tendríamos que preguntarnos cuál es el propósito de nuestra unidad de aprendizaje. ¿Qué habilidades son necesarias para que el estudiante desarrolle a lo largo de la unidad de aprendizaje a fin de cumplir el propósito? Y bien, ¿cómo podría enfocar las actividades a fin de lograr este desarrollo de habilidades en función de los conocimientos de la unidad de aprendizaje? Y vendría aquí una recomendación por parte del Departamento de Desarrollo e Innovación Curricular, que sería que para un mejor diseño de las actividades, se sugiere centrarlas en una sola estrategia, considerando la flexibilidad para el tratamiento de los contenidos y las habilidades a desarrollar establecidas en la unidad de aprendizaje. Valdría la pena decir que la estrategia de aprendizaje seleccionada para regir la mayor parte de la intencionalidad de estas actividades tiene una técnica didáctica que posibilita el desarrollo del mismo. En este sentido, ello no impide que podamos auxiliarnos de otras técnicas que complementen siempre y cuando sean pertinentes y no minimicen el sentido principal o que compliquen el desarrollo de las actividades. Más adelante les explicaremos qué es la técnica didáctica y cómo está relacionada en función de estas estrategias de aprendizaje. Bueno, en este caso podríamos explicar un poco algunas de las técnicas que detectamos que son más utilizadas en los programas del instituto. En un primer momento tenemos el método de casos o estudio de casos, que es una estrategia que sitúa el aprendizaje mediante escenarios posibles que pueden desarrollarse cuando el estudiante se enfrenta al campo laboral, con la finalidad de que pueda analizar y aplicar los conocimientos aprendidos en la unidad de aprendizaje y en las unidades temáticas. Por ejemplo, en el caso de médico-biológicas, los análisis de caso, los cuales podemos considerar como su técnica didáctica auxiliar, estarían enfocados al área clínica y sirven para que el estudiante pueda detectar qué tratamiento médico utilizar a partir de algún cuadro clínico específico o pueda diagnosticar algún tratamiento nutricional a partir de las características del paciente o bien analizar las causas de enfermedades genéticas. Esta estrategia se enfoca en que el estudiante pueda realizar actividades metacognitivas, es decir, que ponga en interacción sus conocimientos a fin de que pueda analizar y proponer vías de solución a casos específicos. Otra de las estrategias que podemos ver que son de las utilizadas más frecuente de formas, podría ser el aprendizaje basado en problemas. Esta es una estrategia que también sitúa el aprendizaje, pero en problemas concretos, a fin de que puedan revisarse mediante su desarrollo los contenidos, conceptos, procedimientos y técnicas de solución. Esa estrategia sirve para ir dirigiendo el aprendizaje en función de ejercicios y ejemplos. Por ejemplo,
Se detecta que para esta estrategia en específico es empleada en el área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas a fin de poder desarrollar contenidos matemáticos, conceptuales, a partir de la ejemplificación y la solución de problemarios ejercicios, los cuales podemos considerar como su técnica didáctica auxiliar. A diferencia del método de casos, no es necesario que el estudiante en esta estrategia tenga conocimientos previos para la solución de los mismos, sino que esta estrategia posibilita el desarrollo de soluciones para el tratamiento directo de los contenidos. Tenemos más estrategias, en este caso, que amplían más su grado de complejidad y una de ellas es el aprendizaje orientado a proyectos, el cual tiene como eje metodológico el desarrollo de un proyecto integrador por fases a partir del conocimiento y la puesta en práctica de los mismos, que son aprendidos en cada unidad temática, a fin que, con la finalidad de que al terminar el curso, el estudiante pueda tener un proyecto que pueda o bien implementarlo o seguir trabajándolo y afinándolo para poder llevarlo a cabo a lo mejor en un proyecto ya para titulación, en este caso. En ese sentido, la elaboración de este tipo de trabajos implica una metodología concreta y precisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el área de ciencias sociales y administrativas se utiliza este tipo de estrategias para impulsar al estudiante a realizar algún proyecto de negocios o bien un proyecto que solvente las necesidades de las bibliotecas y los archivos a fin de la detección de problemáticas o la innovación de tecnología para automatizar sus procesos. Y por último, tenemos la estrategia de aprendizaje cooperativo y colaborativo, que se enfoca en el desarrollo de las actividades a partir de equipos de trabajo a fin de establecer comunidades de aprendizaje en donde cada participante tiene un rol dentro del proceso. En este sentido, la estrategia está en función de la intencionalidad directa que el docente tenga a partir de las técnicas didácticas o actividades a emplear. Para más información sobre estas estrategias y otras que también se pueden utilizar o implementar en sus planeaciones, sería conveniente que revisáramos los anexos que vienen en el instructivo de planeación, eh, a fin de que podamos ir precisando un poquito más la forma de llevarlas a cabo o bien de revisar otras estrategias. Y bien, ¿qué son las técnicas didácticas? Se definen como formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados que ayudan a desarrollar y organizar una actividad según las finalidades y objetivos que se pretenden. Aquí tenemos diferentes tipos de técnicas didácticas. Por ejemplo, las que están enfocadas en indagar los conocimientos previos como lluvia de ideas, preguntas guía, cuadros SQA, que son los que detectan qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí, o los cuadros RAPR, ¿no? Que son los de respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior. Estos son básicamente empleados por el docente al inicio de cada sesión. Hay otros tipos de técnicas que están enfocadas en la organización de la información, como los organizadores gráficos en sus distintas modalidades, mapa conceptual, mapa mental, mapa cognitivo, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, etcétera, ¿no? También como diagramas, matrices, correlaciones, entre otras más, ¿no? Tenemos otro tipo de técnicas que están enfocadas en la comprensión y en el análisis, como el ensayo, el resumen, la síntesis, análisis de textos especializados como artículos científicos, o bien estrategias que se trabajan de manera grupal con un fin concreto, que sería a lo mejor un debate, una mesa redonda, una discusión dirigida, eh, entre otras. Y de igual manera, ¿no? Se hace la invitación que para más técnicas didácticas consultemos el anexo del instructivo para el llenado de nuestra planeación. Ahí viene especificadas qué otras técnicas se pueden emplear y que pueden estar asociadas a las estrategias, ¿no? Ya veníamos diciendo que el método de casos, su técnica didáctica que ayuda a reflejar esta metodología de aprendizaje es el análisis de caso, el aprendizaje basado en problemas es la solución de problemas y ejercicios, problemarios,
En el aprendizaje orientado a proyectos, la realización del proyecto por fases sería la técnica auxiliar que posibilita el desarrollo de la estrategia. Y bien, ahora examinaremos a qué nos referimos con los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias, momentos y técnicas lógicamente coordinadas para que el docente pueda dirigir el aprendizaje en función de los determinados objetivos en este caso sería de la unidad de aprendizaje. ¿Cuáles serían los aspectos clave que podrían ayudarnos a elegir los métodos que posibilitarían un buen desarrollo de los contenidos? Por un lado, determinar la actividad de interrelación entre el docente y el estudiante destinada a alcanzar estos propósitos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La vía mediante el cual el docente conduce a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, si van a abordar los temas de manera general para llegar a un punto particular concreto o viceversa, si van a abarcar una cuestión particular para llegar a un principio o a una cuestión de manera general. O bien, las operaciones y acciones intencionales, y enfocadas al cumplimiento del propósito a partir de este ejercicio de sistematización y planificación. Y bien, en este caso tenemos que se clasifican los métodos de enseñanza en función de esta intencionalidad o de esta idea de dirigir el aprendizaje, y tenemos 6 tipos de conducción. Podría ser por la forma de razonamiento, por la organización de la materia, es decir, que la misma materia, la misma disciplina me va dando un orden para abordarlo. En relación con la realidad, las actividades externas del alumno, ya sea que yo requiero que el alumno nada más preste atención, o bien que se vea inmerso en la dinámica de la sesión de trabajo, la sistematización de conocimientos, o bien la aceptación de lo enseñado, es decir, si es una ley y es inamovible, o bien si el estudiante puede, mediante la investigación, descubrir este conocimiento y llegar a conclusiones concretas en función del conocimiento. De igual manera, para revisar más a detalle esta clasificación de métodos de enseñanza, se invita a revisar los anexos que vienen dentro del instructivo de llenar. Y bien, esto fue un panorama general en función de que ustedes puedan elegir qué estrategia, qué métodos de enseñanza van a utilizar en función de esta revisión de los contenidos que veníamos recomendando se hiciera previo a sentarnos a realizar este ejercicio de sistematización de actividades. Y bien, ya enfocándonos en el aspecto de la orientación didáctica de nuestro formato de planeación, podemos decir que ya teniendo bien enfocado, ok, necesito ubicar en los métodos de enseñanza el inductivo y el deductivo, ¿no? O el inductivo y el analógico, o el inductivo y el heurístico, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a plantear, tendremos que indicarlo en la sección de método de enseñanza, que es la letra A de nuestra sección 2, así como viene en el ejemplo, ¿no? En este caso, pues tenemos que el profesor va a utilizar el inductivo, en otro momento el deductivo, el analógico y el heurístico. En dado caso de que a lo mejor no venga para tachar nuestra sección de método de enseñanza, bien podemos utilizar la sección que dice otro para anexarlo o anexarlos, ¿no? En el caso de la estrategia de aprendizaje, solamente en función de la recomendación que les veníamos planteando de centrar nuestras actividades hacia una estrategia de aprendizaje, solamente vamos a elegir una. Y de la misma manera, si no se encuentra dentro de las opciones que tenemos para seleccionar con una cruz, bien podemos utilizar la sección que dice otro que tenemos acá. Y bien, y en función de las sugerencias y recomendaciones realizadas en el diseño de las actividades, se retoma esta información, como ya lo veníamos diciendo. En la letra C, que se refiere de esta sección 2, habla acerca de la evaluación y la acreditación.
Aquí tenemos dos secciones. Por un momento tenemos los instrumentos de evaluación que hacen alusión a este tipo de formatos que utiliza el docente para poder evaluar las evidencias que se van a solicitar. En este sentido, se refiere a las listas de cotejo, a las guías de observación, a las rúbricas o algún otro instrumento que ustedes empleen para evaluar este tipo de actividades. Cabe hacer mención que la evaluación, los exámenes o los cuestionarios de opción múltiple, los problemarios, en tanto el docente elabora estos instrumentos, también pueden reportarse en la sección de este apartado, ¿no? Como tenemos en el ejemplo, listas de cotejo para presentaciones de PowerPoint, exposición de temas, o bien los análisis de caso, que son los documentos que el docente va a realizar, y las rúbricas para evaluar las conclusiones del caso. En el caso de la guía de preguntas para el foro de discusión, en este sentido de que las preguntas van a estar en función de que el docente las va a señalar, y la parte del cuestionario de opción múltiple para evaluación parcial, ¿no? En este caso, en la parte de los requisitos de acreditación, se van a indicar los que están o bien en la parte de la evaluación y acreditación de nuestra unidad de aprendizaje, si consideran que eso puede venir a solventar parte de lo que ustedes están pensando en la evaluación, o bien adaptarlo según las circunstancias para la acreditación de la unidad de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, no estamos retomando la sección de evaluación y acreditación que viene en el programa porque hay ciertas condiciones a partir del contexto. En este caso, pues dice que se deberá asistir a un 90% de las sesiones virtuales como requisito indispensable para la evaluación del portafolio de evidencias, y nos explica que el portafolio de evidencias va a consistir en la entrega de los siguientes productos a manera de resumen. Es decir, que esta sección que estamos redactando tendrá que estar en congruencia con la siguiente que vamos a revisar, que es la organización didáctica. Y por último, pues explica en qué va a consistir la evaluación departamental, ¿no? Que son la solución de 3 cuestionarios de opción múltiple, los cuales se encontrarán precargados en la plataforma de trabajo del curso. Más o menos sería la forma en cómo vendríamos trabajando esta sección. Y bien, retomando nuestro ejemplo que planteábamos en la cápsula anterior, que es el programa de matemáticas discretas del programa académico de sistemas computacionales de SCOM, aquí tenemos que el profesor que diseñó este ejemplo va a utilizar como métodos de enseñanza el inductivo, el deductivo y el basado en la lógica de la disciplina. En este caso, él centró su estrategia de aprendizaje en aprendizaje basado en problemas, estableció que sus instrumentos de evaluación van a ser los problemarios de evaluación y las listas de cotejos de esos problemarios, el instructivo de prácticas y rúbricas de evaluación de los reportes, y problemarios de evaluación y rúbricas de evaluaciones escritas. En este caso, en los requisitos de acreditación, vemos que también hay otra forma de plantearlos. En este caso, el profesor lo que hizo fue platicar de qué se va a componer el portafolio de evidencias, la evaluación departamental, que sería, se va a tomar la parte de las evaluaciones escritas en promedio con el portafolio, y la explicación de que cada departamental deberá obtener al menos el 40% de la evaluación. Para el profesor, estos son los requisitos que él solicita para la aprobación de su unidad de aprendizaje o del curso del semestre. Y bien, hemos terminado de revisar esta sección, que es un poco más profunda. Los invitamos, como hemos venido platicando, a revisar la siguiente cápsula, en donde vamos a abordar ya en un aspecto de sistematización de actividades, la organización didáctica. Muchísimas gracias.